magistral dentro del segundo encuentro virtual de estudiantes de filosofía, organizado por la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, sección Chihuahua. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de presentar al maestro Gustavo Adolfo Maldonado Martínez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde también se formó como maestro en Humanidades, habiendo obtenido el título con su tesis, Mercantilización y Consumo Cultural en la Sociedad Contemporánea. Actualmente es candidato a doctor en Educación, Artes y Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo que se encuentra próximo a defender su tesis titulada La revalorización del ocio en la experiencia edificante. En el 2014 colaboró con el libro Filosofar desde el Norte de México, publicado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. En marzo del 2022 participó en la obra Emociones en la pandemia, publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Cuenta con varias publicaciones en revistas científicas y académicas. En estas cabe mencionar algunos de sus artículos, tales como El sentido liberador del juego a través del ocio, publicado en la revista Cuerpo, Cultura y Movimiento, así como el texto Espacios de ocio para el desarrollo humano, publicado en la revista Desarrollo Local. Los tópicos principales en su línea de investigación son filosofía de la cultura, ética, filosofía política, estudios del ocio y teoría crítica. En esta ocasión nos presentará su trabajo de investigación titulado Ocio y trabajo en la experiencia del tedio. Les comentamos que pueden hacer explícitas sus preguntas en la página oficial de COMEFI o al final de la conferencia. Sin más, le damos la palabra al maestro. Me voy a quitar esto. Primero, pues, agradecer su presencia y más que nada agradecer a los compañeros que han estado organizando estos coloquios. Agradecer la invitación de Yaney, agradecer también a Monse y a todos los compañeros involucrados en la gestión de esto, ¿no? Y bueno, voy a irles comentando algunas cuestiones del orden que voy a llevar en mi exposición, y al cabo del término me gustaría pues poder dialogar, que hubiera algunas preguntas, ¿no? De parte de ustedes. Tenemos una hora más o menos. Ok. Entonces como ya se nos fue un poco el tiempo por cuestiones ajenas, voy a ir un poco más rápido. También si a alguien le llama la atención alguna cuestión de la bibliografía, pues, se las puedo compartir. Después que tenía aquí unas láminas para proyectar ciertas cosas, pero bueno, ya no fue posible. Y la cuestión es, lo titulé aquí Ocio y Trabajo en la experiencia del tedio. Esto porque voy a comentar un poco la cuestión del aburrimiento como problema, ¿no? Esto obviamente desde la filosofía, con algunos acercamientos a situaciones de contexto, y voy a empezar hablando un poco de los conceptos. Por ejemplo, la distinción que hay y que ha sido muy poco, valga la redundancia, distinguida, remarcada entre aburrimiento y tedio. Asimismo, comentaré un poco sobre el concepto de ocio y de trabajo, la relación que tienen como un binomio ocio-trabajo, que nos es muy, digamos, cercana a nuestra cotidianidad, y cómo se relacionan estas con el aburrimiento. Y bueno, aquí la cuestión en cuanto a las relaciones conceptuales a plantear es básicamente matizar el aburrimiento y el tedio en su relación con el trabajo y con el ocio, pero también con el tiempo, ¿no? Con esta experiencia del tiempo
que es el aburrimiento. Porque el aburrimiento puede ser también entendido como una experiencia pues desagradable, pero en esta ocasión lo voy a abordar más como una cuestión ligada al tiempo. Entonces, asimismo, voy a ligar a la experiencia del tiempo, el trabajo y el ocio. Entonces, va a haber una triangulación aquí entre tedio, aburrimiento, trabajo y ocio, donde el común va a ser que estas tres se nos presentan también como experiencias de tiempo. Entonces, voy a ir comentando un poco los conceptos en cuestión y luego sus relaciones, ¿no? Respecto a estos conceptos, obviamente hay cuestiones clásicas que ya no son posibles reproducir ni vivenciar, y esto lo menciono por el concepto de ocio, que sabemos que pues, su raíz es griega, ¿no? Viene de este scholé, que implicaba el estar liberado de toda ocupación, y que tenía que ver con la organización social de la antigua Grecia, con esta cuestión en la que ellos estaban divididos entre hombres libres y esclavos, y que asimismo estaba en una relación directa con la distinción entre actividades nobles y serviles. Y bueno, dejando de lado eso, voy a ir un poco más a lo que es el ocio y que todavía conserva en ese sentido un poco, digamos, en lo clásico, porque ha sufrido muchas transformaciones que siempre han estado en una relación directa con el avance tecnológico. Entonces, por eso ha habido cambios también de experiencia en ese sentido, que van a estar relacionados con el tiempo y que luego voy a mencionarles. Entonces, ese estar liberado de toda ocupación, que para Aristóteles, él lo comenta como un estamos ociosos para tener ocio, al cual hace referencia en la ética, pues esto se puede entender y se lo ha llegado a traducir comúnmente como que trabajamos para tener ocio. Solo que aquí en cuestión de traducción, pues bueno, los griegos no tenían un concepto para trabajo. Asimismo, como decíamos que no es, digamos, transferible totalmente, pero sí en algunos aspectos, el ocio clásico al que tenemos hoy en día. Lo mismo pasa con el concepto de trabajo. Nuestra idea del trabajo viene de la modernidad. Ahorita vamos a reparar un poco en eso. Los griegos no tenían un concepto para el trabajo, se refieren a los asuntos, los pragmata, los oficios, y lo despreciaban, pero ellos lo que despreciaban no era el trabajo en sí mismo, sino el trabajo mecánico. Y bueno, esto tiene que ver pues con esa raíz griega del esfolé también, ¿no? Digamos, estar ocupados para luego poder no estarlo, o estar intranquilos para luego poder estar tranquilos. Eso es algo que podemos ver como el ocio siempre tiene una relación con el trabajo, solo que con distintos matices de acuerdo a la época, ¿no? Entonces, pues Aristóteles lo concebía pues a partir de esa contraposición con el trabajo, como un ocio, digamos, que era una liberación de ocupaciones y obligaciones, pero que también se reducía a la contemplación en cierta forma, ¿no? Y que ahora vivimos un ocio que es más amplio y no se reduce solo a la contemplación ni a una cuestión individual o de desarrollo de las capacidades en un sentido individual, sino también en una cuestión social. Bueno, una de las cosas que han cambiado, entre tantas. Y algo interesante también es que no solo se ve al ocio pues a partir de esa contraposición, sino que también Aristóteles pues lo ve como la única actividad, la actividad por excelencia, ¿no? Se refiere aquí a la contemplación. Y estas cosas lo que se puede rescatar en sí es que el ocio refiere a, digamos, las valoraciones intrínsecas y en el sentido de que es valioso, de lo que es valioso en sí mismo, ¿no? Aristóteles lo relacionaba mucho con la felicidad. Pero aquí lo importante es, dejando de lado las cosas que han cambiado, pues,
¿qué podemos conservar? Bueno, pues que el ocio remite aún a estar desobligados, ¿no? Hacemos lo que nos gusta, es un uso del tiempo libre a voluntad, solo que hay que también distinguirlo del tiempo libre porque ese es un concepto que surge en la modernidad a la par de estas transformaciones del concepto de trabajo también, que son resultado de la división del trabajo y la división social del tiempo. Entonces, la cuestión es que con los griegos el trabajo estaba subordinado al ocio y durante la modernidad eso se invierte, ¿no? El ocio queda subordinado al trabajo, es incluso un tiempo residual. Entonces, y esto pues tiene que ver con los valores que se promueven en la modernidad, ¿no? Incluso desde el Renacimiento, hasta con Maquiavelo lo podemos encontrar ahí en las cartas a Tito Livio, con los valores sobre todo de la eficacia, ¿no? Y vemos cómo comienza pues ese culto al trabajo y esa inclinación total por la actividad, ¿no? Si se invierte esta cuestión que les mencionaba. Ya con la modernidad, pues, la idea está del trabajo moderno, que obviamente es una consecuencia de la revolución industrial. Estamos hablando desde la primera revolución industrial del siglo XVIII, 1760, con la máquina de vapor desde entonces, ¿no? Porque se cambian las condiciones de trabajo. O sea, la economía volvió al trabajo la base de toda riqueza. El trabajo, por tanto, era señal de progreso de la civilización, lo que lo posicionó como una actividad moral imprescindible y propia del género humano, incluso como esencia del mismo, ¿no? Esto ya lo vemos con Marx. El mismo Marx decía, pues, que el trabajo era la esencia del hombre, incluso que el trabajo hacía al hombre, ¿no? Al ser humano. Que constituía una actividad humana que pone a los individuos también, que era parte de su crítica del valor, donde el concepto central era el trabajo, que hacía referencia a él como una actividad humana que pone a los individuos al servicio de las cosas y las mercancías que produce, circunscribiendo su valor a lo útil, ¿no? Esto lo vemos en esta cita tan conocida en los manuscritos, de la desvalorización de lo humano o en proporción a la valorización del mundo de las cosas, ¿no? Donde está también implícita la crítica al trabajo alienado. Y bueno, respecto al concepto de trabajo moderno, toda actividad considerada como trabajo en el modo de producción capitalista solo es aquella que produce valor y que se traduce en dinero. Así el trabajo tiene por consecuencia la producción de valor, además de la ganancia de un salario para quien lo lleva a cabo. Esto también es importante ver que además de los cambios de la revolución industrial que trajeron la división del trabajo y la división social del tiempo, implicó que el trabajo estuviera en una subordinación al tiempo, ¿no? Incluso que el tiempo influyera en el valor de las mercancías, porque al final lo que se vende es la fuerza de trabajo, que también es tiempo de trabajo. Entonces el tiempo iba a ser un valor de cambio y lo sigue siendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo está ligado a la pulsión por la producción, que esa es una, digamos, una pulsión del capitalismo que sí, que nos persigue hasta nuestros días, ¿no? Cuando sentimos esta tal vez ansia de no estar haciendo nada y tener que estar usando nuestro tiempo en algo productivo, que por ahí luego dirá Pascal que tiene que ver por el hecho de, eso tiene que ver con el hecho de no saber estar con nosotros mismos, ¿no? Bueno, y asimismo con Schiller cuando comenta que cómo el placer se desvincula de la actividad. Y hay una cuestión interesante respecto a la crítica del, del concepto del trabajo moderno que está presente en la condición obrera, en la obra de Simone Weil. Les va a leer una cita que yo creo que nos va a recordar algún trabajo que hayamos tenido o tal vez que tengamos. Toda condición humana en la cual una persona se encuentra necesariamente en la misma situación, el último día de un periodo de un mes, de unos años, de 20 años,
de esfuerzos que el primer día en que se comienza guarda cierta semejanza con la esclavitud. La semejanza consiste en la imposibilidad de hacer otra cosa distinta de la que ya se hace, de no poder orientar el esfuerzo hacia la adquisición de un bien. Se realizan únicamente esfuerzos para subsistir. Entonces aquí, esto que Simone Weil lo escribe en 1936, cuando deja su trabajo como maestra en la Sorbona para irse a trabajar a una fábrica de Renault, porque ella, como era una filósofa congruente con su pensamiento y su vida, dice: yo no puedo escribir sobre la condición obrera si no soy un obrero, pues renuncio a la academia y me vuelvo un obrero. Yo les recomiendo mucho ese libro. Y hay una cosa bien interesante ahí. Simone Weil hace un diario al inicio en el que relata pues, las condiciones en que trabajaba en esa fábrica, incluso pues que tuvo algunos accidentes ahí como parte de su trabajo, pero comenta las jornadas. Y si nosotros vemos las jornadas que tenía ella en 1936, ella trabajaba 8 horas diarias y trabajaba en el promedio entre 48 y 52 horas a la semana, que son las que se trabajan actualmente en México, por decir, en una maquila. Esto no es por comparar Francia con México, pero porque tuvieron luchas muy distintas en cuestión de los derechos para los trabajadores. Nos debería llamar la atención respecto a eso, que tuvimos primero en México la jornada laboral de 8 horas con la Constitución de 1917, en Francia la tuvieron hasta 1919. Entonces, ahí como ese paréntesis que es interesante. Bueno, ¿qué pasó con los derechos de los trabajadores? ¿No? Con las luchas por los derechos de los trabajadores. ¿Qué sigue pasando? Que eso es algo que nos tiene que dar mucho que pensar. Además de, respecto a esta cita, preguntarnos, bueno, ¿no es acaso el trabajo la actividad a la que terminamos dedicando más tiempo que a ninguna otra? ¿No es acaso es una forma de esclavitud también? ¿Qué tanto nos dignifica el trabajo? ¿No es acaso el descanso lo que hace también digno al trabajo? ¿Cuál es la verdadera retribución del trabajo? ¿No es también el tiempo de ocio una retribución posible? ¿Por qué se nos niega el disponer de más tiempo? ¿Cuál es la capacidad para emplear el tiempo para nosotros mismos? Bueno, ¿cuál es nuestra capacidad? ¿Realmente nuestras ocupaciones son reflejo de la libertad con que contamos o de la cual disponemos? Y bueno, esto porque sabemos que en nuestro contexto hay una seria desigualdad entre, digamos, un equilibrio entre la calidad de vida y, y lo que nos logra proporcionar el trabajo en sí, ¿no? Bueno, entonces en este binomio ocio-trabajo, cabe destacar la democratización del ocio, pues, como alguna asignatura todavía pendiente en México y que se aboga por ella en muchos países, se ha abogado y que incluso está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 24, aunque ahí lo toman como derecho al tiempo libre. Porque también hay que matizar esa distinción de que con estos cambios que trae la modernidad industrial con respecto a las condiciones de trabajo, también viene esta idea del tiempo libre, que en realidad es tiempo que está en función del trabajo, es libre en función del trabajo. Durante este tiempo puede darse el ocio, el juego o el descanso. Bueno, entonces sí es como para matizar. No todo el tiempo libre es ocio, en ese sentido. Incluso no todo el tiempo libre es libre como tal, ¿no? Cuando alguien está desempleado no es porque quiera estar desempleado. Bueno, habrá quienes sí. Y continuando con la cuestión de la democratización, esta hay que también entenderla como una cuestión de respecto al común acceso que debe ser visto como un derecho para la mayoría de los trabajadores, como un derecho a ser poseedores de su tiempo y disponer de él a voluntad. Esto parece presentársenos en contraposición a la realidad un tanto paradójica de que, y aquí les voy a leer una cita de un artículo de Simón Royo que se llama El capitalismo como negación del ocio. Dice: vivimos en una sociedad en la que nunca había habido tantas posibilidades de liberación del trabajo y a la vez nunca se había trabajado tanto. O sea,
tampoco podemos agregar, nunca había habido tantas formas de entretenimiento o de ocio, ¿no? A partir de este auge industrial que también surge tras esta cuestión del tiempo libre, que tampoco surge así nomás, ¿no? Son luchas en las que sobre todo estuvieron presentes los anarquistas, por ejemplo, el yerno de Marx, Paul Lafargue, ¿no? Abogando por la reducción de las jornadas laborales, que principalmente ahí fue también el socialista utópico Robert Owen quien implementa esto de las jornadas laborales de 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, bueno, para labores domésticas o lo que se disponga, y 8 horas para trabajar, las 3 8. Entonces, fueron muchas luchas para llegar a esto, ¿no? Incluso en nuestro país lo vemos como a través de Flores Magón, que fue realmente el ideólogo de la revolución, bueno, uno de los ideólogos, o tal vez el más importante, yo diría, de la revolución, logramos ese derecho, ¿no? Con la Constitución. Bueno, y logramos, ya saben, desgraciadamente no todos lo tienen. Entonces, bueno, seguimos con qué tiene que ver, pues, entonces, el ocio y el trabajo. Me fui un poco rápido ahí, pues, por temas también muy amplios, porque tras esas luchas por la reducción de las jornadas, pues también esto tiene que ver con el ascenso, que ya tenía algunos años de la clase burguesa, y que comienza toda esta cuestión del tiempo libre. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que este tiempo es destinado al consumo, ¿no? Llega a ser una cuestión de ese adorno, pues análoga al trabajo, se usa para consumir, y que eso llega a ser problemático por qué es lo que se hace en ese tiempo, ¿no? Entonces, vemos pues que el ocio tiene una estrecha relación con el trabajo, ambos de alguna manera pueden evitar el aburrimiento, pero la cuestión es que, por qué hablar del aburrimiento, ¿no? Si se presenta siempre en nuestras vidas, todos hemos estado aburridos alguna vez, sin embargo, pues cada quien tiene a lo mejor más disposición a aburrirse menos o estar más consigo mismo, como decía Pascal. Pero cuestión del aburrimiento pues siempre ha existido, al igual que el entretenimiento. La cuestión es que durante la modernidad industrial se vuelve, pues, una industria del entretenimiento, ¿no? El aburrimiento, y ahora lo vemos de una manera muy amplia, con tantos medios de los cuales disponemos para el entretenimiento a través de las tecnologías digitales, y internet, las plataformas de streaming, como algo que pareciera que hay, decía Heidegger, signos profundos de aburrimiento en nuestra época, ¿no? Y que pareciera que es un enemigo que tenemos que erradicar, y que sin embargo también está asociado a, digamos, la cuestión del sentido de nuestra vida, de cómo percibimos el tiempo, de qué cosas, qué acciones, qué actividades consideramos agradables o desagradables, y de que en la filosofía ha estado también enmarcado en esta etapa de la modernidad, que tiene mucho auge el romanticismo. Que esto no significa que antes no se hablara de aburrimiento, antes no se hablara de entretenimiento, sino que cobran un auge muy fuerte durante el romanticismo. Entonces, por ahí también podemos ver que tanto el trabajo como el ocio pues pueden ayudarnos a, digamos, combatir el aburrimiento. Tanto el trabajo como el ocio, posibilitar un horizonte de sentido. Sin embargo, es importante pues destacar que uno puede aburrirse de no hacer nada, es decir, de no trabajar o de no tener actividades de ocio. También puede aburrirse uno del trabajo o de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, realmente no se escapa del aburrimiento, siempre existe la posibilidad de aburrirnos nuevamente. Sin embargo, el problema viene cuando el aburrimiento ya es una cuestión más constante, más pesada, más desgastante, y aquí es donde, y ahorita lo voy a matizar un poco más, Heidegger habla más bien de tedio, ¿no? Porque hay una cuestión ahí medio compleja. Comúnmente para nosotros son dos palabras muy distintas, y que aburrimiento viene de horror vacui, ¿no? De un vacío de sentimientos o de emociones. Y, y eso lo trabaja Kant también en antropología en sentido pragmático. Pero
en alemán, por ejemplo, pues el Langweil viene tiene un momento largo, un tiempo largo, está asociado al tiempo, ¿no? También eso como que nos da que pensar, en tanto que, pues, ¿por qué Heidegger pensaría en el tiempo, ¿no? Respecto al aburrimiento. Y el problema, ¿por qué decir que el aburrimiento es un problema, ¿no? Ahora también esto está muy asociado al burnout, ¿no? Ya incluso para algunos considerado trastorno del estrés laboral, y también el burnout, que es relativo a un aburrimiento del trabajo. Y que México es puntero en cuestiones de burnout, ¿no? De estrés laboral, es de los países donde más se trabaja, siempre está ahí cercano en estos índices, en estas estadísticas a China y a Japón. Y bueno, podemos decir que el aburrimiento es un problema, de acuerdo con Calhoun, porque pues lleva a las personas que están aburridas a llegar a tener malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, las apuestas, las drogas, o sea, el aburrimiento puede estar también muy cercano al vicio, también a la virtud. Más adelante les comento por qué. Eh, pero pues sí, está cercano a los excesos, ¿no? Las drogas, el alcohol, comer en exceso, incluso cometer delitos, ser violento, dejar proyectos de vida, etcétera, generar conflictos sociales, bueno. Y respecto a estos antecedentes que les comentaba antes sobre el aburrimiento en, en Kant, en antropología en sentido pragmático, Kant plantea que el aburrimiento pues tiene que ver con el vacío y el desgaste. Así, el aburrimiento es, va a decir Kant, pues, es el hastío de la propia existencia por el vacío de sensaciones en el ánimo, a las que éste aspira incesantemente. Además, también menciona que el aburrimiento surge del desgaste, que nos hace cada vez menos capaces de seguir gozando. Entonces, para evitar la experiencia del aburrimiento, de acuerdo con Kant, debe haber una moderación en el deleite. Pues, cito nuevamente, el estar saciado produce aquel repugnante estado, o sea, el aburrimiento, que convierte para el hombre estragado la vida misma en una carga. Con Kant se puede ver que entonces que el aburrimiento pues no solo surge de la falta de sentido de la relación del sujeto con el tiempo, como un momento largo, el Langevin, que luego comentaremos, y tampoco como una característica intrínseca de los objetos, que eso lo afirma Heidegger, sino también bajo la perspectiva kantiana el aburrimiento pues surge como ese vacío de sensaciones de ánimo, ¿no? Como algo desagradable, como algo que tiene que ver con nuestras emociones también. Y posteriormente pues, el aburrimiento es un tema mucho auge en el romanticismo. Con los románticos pues el aburrimiento aparece como el gran tema, ¿no? De la modernidad. Y en ese sentido pues también mismo Kant que lo definía como el hastío de la propia existencia, pues el vacío de sensaciones de ánimo. En este hastío puede crecer, este hastío puede crecer hasta el horror, ¿no? Ese horror vacui, que es de donde viene la raíz de la palabra aburrimiento. Y en esto, Kant, como también le va a comentar Pascal, nos dice Safransky, un texto muy bueno también sobre el romanticismo o una odisea del espíritu alemán, nos dice que Kant, como antes Pascal, evita hablar de aquel vacío que es una consecuencia del alejamiento de Dios. No sé si lo veían. Podemos interpretar así también como el alejamiento del sentido. Ahorita vamos hacia allá. Si Dios es lo sublime, el vacío percibido es su sombra, lo negativamente sublime, la nada. En el aburrimiento, dice Pascal, el hombre, ser humano, en lo profundo de su alma, siente esta nada, este vacío. No puede soportarla, sin pasión, sin actividad, sin distracción. Y así surgen, de acuerdo con Pascal, el ajetreo y pues, el ajetreo moderno. Luego hay que matizar un poco más aquí la cuestión, ¿no? ¿Qué va a distinguir entonces este de aburrimiento? ¿Y qué los va a relacionar con el tiempo? Quien retoma fuertemente esto pues, es Heidegger, otro autor que voy a estar mencionando, que es contemporáneo con contemporáneo, pues, ahora me refiero a que pues, aún vive, que es Lars Svensson, que tiene un texto muy interesante ahí, Filosofía del Tedio. Y ambos autores, tanto Heidegger como Svensson, afirman que el tedio está vinculado con el pasar del tiempo, pero esto en función de su sentido. Por un lado, Heidegger comprende el aburrimiento como una experiencia que emana de nuestra relación con el tiempo.
El aburrimiento surge de una experiencia pura del tiempo. Por decir, cuando estamos esperando a alguien, las esperas, que tampoco hay que distinguir es la espera en la experiencia del tiempo con la espera atenta que luego hablaban los griegos, así Simón Bell, que era el hipomeneno, que eso tenía más que ver con poner atención. ¿No? Esto es el esperar, el pasar el tiempo. Esta experiencia pura del tiempo, así Heidegger, que es el aburrimiento, ¿no? Este momento largo. Entonces esto depende de la relación que establecemos con él. Es importante señalar que el aburrimiento mantiene una relación pues también de atribución. Heidegger dice el carácter de aburrido, por tanto, pertenece al objeto y al mismo tiempo se refiere al sujeto. Por otro lado, Benson va a hablar de aburrimiento y tedio por igual, no hace mucho la distinción como si lo hace Heidegger, y comenta que el tedio está ligado a un modo de pasar el tiempo en el que el tiempo mismo no es un horizonte de posibilidades, sino algo solamente que debemos pasar. Y bueno, volviendo a Heidegger, habla del aburrimiento, pues decimos como un pasar del tiempo, ¿no? Ese Langeville, que significa momento largo. Por eso afirma que el aburrimiento muestra pues una relación con el tiempo, un modo como estamos respecto al tiempo, un sentimiento del tiempo. Entonces Heidegger comprende el aburrimiento como una experiencia que emana de esa relación con el tiempo. De ahí pues que también para Heidegger sea una característica de algo, que viene de la relación que entablamos con lo que nos aburre. Luego, también para Heidegger pues aburrido significa, esto está en los conceptos fundamentales de la metafísica. Aburrido, dice, con ello queremos decir pesado, monótono, no estimula, no excita, no aporta nada, no tiene nada que decirnos, no nos incumbe. Cuando ese aburrir se torna una constante, se vuelve cada vez más monótono y da la sensación de pesadez que distingue al tedio. Entonces, ya ese aburrimiento más pesado y más, digamos, con mayor duración, pues refiere al tedio. Otra distinción que hacen sobre el tedio, Heidegger y Benson, es que Heidegger, por un lado, establece la diferencia entre aburrirse de algo y aburrirse junto a algo. Esta última es la forma de tedio más profunda. Y Svensson se refiere al tedio profundo a cuando se siente el vacío de todas las cosas, incluso de uno mismo. Ese sentirse vacío de sí mismo distingue al tedio. Pues durante el tedio, como una forma de aburrimiento profundo, nos encontramos sesgados incluso de nosotros mismos, dice Svensson. Entonces se dificulta, ¿no?, la posibilidad de incluso encontrarse a sí mismo, relacionarse consigo mismo. Y esa relación pues entre tiempo y tedio implica que el uso del tiempo que se encuentra desprovisto de un proyecto va a conllevar un tiempo profano y fragmentario que por su falta de rumbo pues da lugar al tedio. Entonces el problema del tedio viene de la falta de atribución de sentido al tiempo. Pero el tedio puede ser también condición de posibilidad para encontrar ese sentido, o al menos darse cuenta de la necesidad de él. Entonces aquí tenemos que también hacer referencia al concepto de tiempo en Heidegger, ¿no?, que es a quien estamos acudiendo un poco más. El problema planteado en torno al concepto de tiempo es abordado por Heidegger en virtud de la idea de que el tiempo mismo es parte fundamental de nuestra existencia, del cómo la concebimos, el modo en que nos relacionamos y el cómo es posible aprovecharlo. Es decir, que de esta toma de conciencia del tiempo relativo a nuestra existencia personal surge la necesidad humana de dirigirla hacia un fin determinado, de encaminarla hacia un proyecto y dotarla de sentido. Dice Heidegger, el sentido del existir humano es la temporalidad. Bueno, y Heidegger, en su discurso sobre el concepto de tiempo, previo a la publicación de Ser y Tiempo, se cuestiona en torno a la concepción existencial del tiempo en sí, desde el reconocimiento de cada individuo inserto en una conciencia de tiempo, más aún en un ser del tiempo. Dice, la cuestión de ¿qué es el tiempo? Se ha convertido en la pregunta ¿quién es el tiempo? Más concreto, ¿somos nosotros mismos el tiempo? Y con mayor precisión todavía, ¿soy yo mi tiempo? Esta formulación es la que más se acerca a él. Y si comprendo debidamente la pregunta, con ello todo adquiere un tono de seriedad. Por tanto, ese tipo de pregunta es la forma adecuada de acceso al tiempo y de comportamiento con el tiempo como el que es en cada caso el mío.
desde un enfoque así planteado, el ser ahí sería el blanco del preguntar. Bueno, y aquí también en los conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger alude que también a la idea de que perder el tiempo es perderse a sí mismo, ¿no? Por esta cuestión de que el tiempo en términos existenciales. Y por otro lado, Svensson vincula la noción de sentido con el tedio. El tedio se fundamenta en la ausencia de sentido personal. La ausencia de sentido se presenta en virtud de la percepción del tiempo. Dice Svensson, el vacío del tiempo en el tedio no es un vacío de sucesos, porque en la actualidad siempre sucede algo. El vacío del tiempo es un vacío de sentido. Así el tedio emerge de la conciencia del tiempo y de la incapacidad de otorgar a esto un sentido. Entonces, bueno, aquí Svensson utiliza un concepto de sentido de Peter Zapfe que se refiere al sentido como que una acción o cualquier otro fragmento de vida tenga sentido, significa que nos proporciona una experiencia sensorial muy concreta que no resulta fácil de formular en términos de pensamiento. Podría explicarse diciendo que que la acción es consecuencia de un objetivo positivo, de modo que una vez conseguido la acción queda justificada, equilibrada y confirmada, y el sujeto se encarga. Entonces, la necesidad e incluso exigencia por el sentido toma una dimensión personal que en muchos casos puede agobiar por no poder encontrarlo, y ese agobio conduce al tedio. Sobre esta cuestión del afán por atribuir sentido, Svensson alude a Zapfe nuevamente, y si le presentamos a la vida la exigencia metafísica de que sea una vida colmada de sentido en todo cuanto acontece. La necesidad de sentido entonces pues, puede llegar a ser un problema por su ausencia y por el afán de buscar. Y esto también puede presentarse en las situaciones de trabajo, ¿no? Obviamente. Y aquí es también de importancia cómo se percibe el tiempo en tanto duración, ¿no? Ya que acudimos a Henri Bergson, que entiende la duración como ese fluir puro captado inmediatamente por la conciencia. Y Bergson pues entendía el tiempo como duración, ¿no? Pensaba que la duración nos hace tomar conciencia del tiempo. En ese sentido no se trata de una connotación cuantitativa o medible, sino subjetiva. ¿No? Pues también es una concepción filosófica respecto al tiempo. Y aquí pues para ya verme un poco más rápido, coincido aquí pues con Svensson en una cuestión respecto a que gran parte del tedio que nos afecta tiene su origen en la repetición, que es uno de los elementos también constitutivos pues del tedio. Respecto a ello, podemos recordar a Camus la figura de Sísifo, esa figura análoga a la del trabajador moderno, en la que Camus se cuenta que no hay castigo más horrible que el del trabajo inútil y sin esperanza. Y esto también nos recuerda pues, a la noción de los griegos, ¿no? De ese desprecio al trabajo mecánico. Y Sísifo nos recuerda a quien está condenado a perpetuar un trabajo absurdo en la continuidad de los días, bajo el agobio del tedio y sin descanso alguno. Esto es observable en los trabajadores de la actualidad que se encuentran sometidos bajo el imperativo al garrote y a la fuerza de un trabajo explotador para solventar la mera sobrevivencia. Entonces, al final de este prolongado esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, aquí, siguiendo a Camus el mito de Sísifo, llega a la meta. Sísifo contempla entonces cómo la piedra rueda en uno de los instantes hacia ese mundo inferior del que habrá de volver a subir a las cumbres y regresa al llano. Este Sísifo, dice Camus, me interesa durante ese regreso, esa pausa. Entonces, cuando Sísifo desciende, experimenta un tiempo distinto. Vuelvo a Camus. Esa hora que es como un suspiro y que se repite con tanta seguridad como su desgracia, esa hora es la de la conciencia. Esa hora del descenso puede identificarse con el ocio, podemos pensar, y con ese sentido, y en ese sentido como libertad, en tanto ruptura del tedio, de la repetición que sustrae del tiempo mismo la capacidad de expropiarse para un uso autónomo, ¿no? O sea, como hablábamos de que uno de los caracteres, de los elementos del tedio es la repetición, pues el ocio viene como una erupción a esa repetición, ¿no? Y a su vez como un uso libre
de nuestro tiempo, un uso autónomo. Entonces, el ocio también, dice Svensson, no es por sí mismo más portador de sentido existencial que el trabajo, esto es importante. Y la cuestión es más bien cómo se vive ese ocio. En definitiva, para Svensson, el tedio no es una cuestión de trabajo o de ocio, sino de sentido, ¿no? Esa es la perspectiva de Svensson. Y esto sucede cuando hablamos también de tanto de ocio como de trabajo en términos de realización, ¿no? Como, por ejemplo, Marx, que hablaba del trabajo como esencia del hombre. Hay quienes piensan que a través del trabajo se logra la realización y el desarrollo de las capacidades, sí, pero no de cualquier tipo de trabajo, no del trabajo en general. Recordemos ahí que Marx comenta en su crítica en los manuscritos sobre el trabajo alienado, porque el trabajo alienado implica una desrealización, ¿no? Esta desrealización en el sentido de que imposibilita el desarrollo de las capacidades, porque solo eh, orilla al individuo a una misma actividad, a la repetición de una misma actividad durante toda su vida, que es un poco lo que comentábamos antes también con Simone Weil. Y aquí vuelvo a una cita de Simone Weil, ¿no? Que en nuestra época, dice, el trabajo y el ocio corrompen tanto el uno como el otro. Y aquí también volveremos un poco a la idea anterior de Svensson, ¿no? Todo depende de cómo se vive ese ocio. También ese ocio, el ocio puede ser, y esto lo dice Geoffrey Massélier, uno de los padres de los estudios del ocio, que él entiende el ocio como el tiempo para la realización, ¿no? Y esto también puede estar en vinculación con el desarrollo de capacidades, que por ejemplo plantea Marta Nussbaum incluso. Y eso es interesante porque tampoco quiero suscribir que nada más a través del ocio nos podemos realizar. No, hay quien se puede realizar a través del trabajo, ¿no? Pero no son cuestiones que, digamos, estén muy generalizadas y que todos tengamos acceso a realizarnos a través de uno u otro, ¿no? Eso depende de muchas otras cosas. Y incluso depende más aún de nuestra situación respecto al trabajo. Entonces, tanto el ocio como el trabajo pueden ayudar a evitar el tedio, pues, por el hecho de posibilitar ambos un horizonte de sentido, pese a que por lo común sea más el trabajo lo que produce tedio y aburrimiento que el ocio mismo, ¿no? Y respecto a esto volveríamos a el comentario, ¿no?, sobre el burnout y el burnout. Entonces, podríamos ver el ocio también como una alternativa, ¿no? Porque el tedio contiene la necesidad vital del descanso en forma de esa necesidad de una irrupción de la novedad ante lo monótono y lo continuo. El ocio, por su parte, nos conduce al reposo, si bien no necesariamente a una productividad burguesa explotadora, sí a una productividad de la interioridad. Y aquí también hay que matizar que, refiriéndonos a un ocio que sí implique el desarrollo de nuestras capacidades y esté en medida de lo posible desprovisto de que su razón de fin sea el consumo o de que implique también el goce sin más, ¿no? O actividades nocivas. Pero el problema aquí con esto es que tampoco se puede, no me gustaría como prescribir que el ocio tiene que servir para formarnos, porque si no estamos nada más repitiendo en la misma cuestión de que nos tiene que servir para producirnos incluso a nosotros mismos. Sin embargo, eso es un tanto la paradoja de la modernidad, que luego llega a verse también incluso presente mucho tiempo antes, hasta en los ensayos de Montaigne, en algunas cuestiones de Nietzsche, cuando habla de los activos y los pasivos, y cuando habla de esto de que la pereza es lo más común a todos los hombres, no esa pereza hacia sí mismos, porque también el ocio tiene que ver así como con esa capacidad de estar con nosotros mismos, con esa capacidad de formarnos a sí mismos, porque también es una expresión de cuidado de sí, y a la vez se necesita del ocio para el nacimiento de la virtud. Decía Aristóteles, aquí recordamos los dos principios morales más importantes de la sabiduría antigua, ¿no? Los griegos. Principalmente el cuidado de sí, que es el que relaciona más al ocio, y el conocimiento de sí. Bueno, ya estoy por terminar. Decíamos pues que entonces el ocio se presenta como una necesidad ante el tedio, que está vinculada con la división de la vida, del tiempo de vida de la organización, perdón, de su organización y ocupación. El ocio implica un tiempo abstraído de lo ordinario, que puede dotarlo de sentido como un tiempo extraordinario similar al de ritos y fiestas. Los grandes acontecimientos de nuestra vida no siempre tienen que ver con el trabajo, por ejemplo.
Aunque también el llegar a tener algún trabajo deseado, pues eso es un gran acontecimiento en nuestra vida, ¿no? Tampoco estamos desbancando la importancia del trabajo, sino que aquí lo que me importa es resaltar, ¿no? Qué tanto el ocio también dignifica el trabajo, que es el problema, que vemos esa simetría en nuestra realidad. Tan solo si vemos la Ley Federal del Trabajo, la tabulación de los días de vacaciones, y lo vemos en comparación a otros países, bueno, no en comparación, digamos en contraste, pues es tremendo, ¿no? Para llegar a esos 30 días que tendrías por derecho en vacaciones, por ejemplo en Francia, con tu primer año de trabajo, aquí en México tenías que trabajar como 50 años. Entonces sí es algo que vale la pena también replantear como un derecho, porque la realidad es que es una cuestión sí de privilegio, pero esa cuestión pues es inmoral realmente, es un derecho, ¿no? Hay que abogar por ese derecho, porque también es parte del tiempo del cual disponemos para realizarnos y hacer lo que nos gusta, ¿no? Para lo que es valioso en nuestras vidas, ¿no? Bueno, entonces ante el aburrimiento profundo, pues surge esa necesidad de entretenimiento, que aquí es donde luego el ocio también se suele viciar, en la que el ocio brinda la condición de posibilidad de dar sentido, de dar valor y significado al tiempo en cuestión. No obstante, también es necesario considerar que el ocio puede ser condición de posibilidad, que deseamos, del cuidado y mejoramiento de sí para poder hacerle frente al aburrimiento. Se distingue el ocio, también hay que distinguirlo del mero entretenimiento. Entonces, la falta de aburrimiento por el imperativo de entretener no da lugar ni al aburrimiento ni al ocio, tampoco a momentos para la reflexión y la conformación de sentido, ¿no? Claro que aquí hablamos de cuando el aburrimiento puede posibilitarnos un momento de reflexión o de desarrollar nuestra creatividad, ¿no? De cosas agradables, para salir también de ese estado desagradable que implica por sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible la atribución de sentido al tiempo y cómo el ocio puede ser una condición de posibilidad para ello? Bueno, el tiempo con sentido ha sido una búsqueda constante en la historia de la humanidad. Esto tiene que ver también con la cuestión de los ritos, con las fiestas, con la formación de la cultura en sí. Y aquí cabe destacar que el ser humano ha buscado siempre un modo de otorgar sentido al tiempo. Cualquier esfuerzo es poco cuando se trata de evitar caer en un tiempo no significativo. Y aquí esta cita es de Jaime Cuenca en El ocio y los mundos vivenciales. Dice, de un tiempo no significativo percibido como mero transcurrir temporal, porque esto siempre nos ha aterrado. Un tiempo sin sentido no puede concebirse más que como una deriva sin pausa hacia la nada. Entonces, aquí habrá que también ver pues cómo hay una tendencia actual a la que los individuos se afanan por dotarse de un papel, un significado, un valor, ¿no? Y aquí es donde decíamos que Heidegger detecta esas señales de aburrimiento profundo. Eh, esa cuestión pues es evidente en la necesidad de entretenimiento y que también da una suerte de desviación hacia la búsqueda de sentido. Entonces también esto va a difuminar las fronteras conceptuales en torno a la comprensión tanto del ocio como del entretenimiento. Y lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Hay una totalización del trabajo. Pues es común también pues, que el ocio se identifique directamente con el entretenimiento. Incluso se tome nada más como una evasión. Entonces, bueno, el entretenimiento por sí mismo es una necesidad que se satisface con la actividad, ya sea con el ocio o con el trabajo. También no podemos descartar la importancia del trabajo, así que también pretende combatir la pesadez y el desgaste que causan el aburrimiento. El ocio nos dota de la capacidad de disponer de nuestro propio tiempo con libertad, nos ayuda a reafirmar nuestra capacidad de actuar, es decir, nuestra agencia, ¿no? Nuestra capacidad de actuar racionalmente. En cambio, el aburrimiento disminuye nuestra capacidad de actuar, nuestra agencia, ya que al tener la experiencia del aburrimiento, esta puede ser tan abrumadora que enfoca nuestra atención en solo pensar en acciones pues, que le eliminen. De esta manera, el aburrimiento limita nuestra agencia. Y en el ocio podemos recuperar esa agencia que se perdió en el aburrimiento. Esto en relación a la inacción. Entonces, también el aburrimiento pues no solo motiva a buscar, digamos, actividades viciosas, sino, como les comentaba antes, puede motivarnos a
a buscar aquellas que son virtuosas o a facilitar o dar lugar al cultivo de virtudes. Esto puede ser a través del ocio. Aristóteles señala ese vínculo entre ocio y virtud en la política. Dice que se necesita ocio para el nacimiento de la virtud. Y aquí recordemos esta visión de Aristóteles que propone las virtudes como rasgos de carácter adquiridos a través del hábito de la educación. Esto se enlaza muy bien con el ocio en el libro 8 de la política. Por ejemplo, el hábito de la lectura por placer solamente se puede llevar a cabo cuando se tiene tiempo de ocio. Por decir un ejemplo, no puede haber más. Esta actividad responde a gustos e intereses de cada persona. Además, el hábito de lectura contribuye al cultivo de virtudes como la creatividad o la empatía. Y bueno, entonces ya para ir cerrando, la idea es que un ocio dirigido a la educación, a las artes, a la formación del ciudadano, a la convivencia, a la contemplación, al cuidado de sí, al cultivo de virtudes, refiere mucho más valor y dignificación al trabajo que un ocio que meramente reproduzca los esquemas de este a través del consumo de mercancías. La dignificación del ocio será correlativa a la dignificación del trabajo. El ocio se nutre también de las condiciones del trabajo. Lo que necesita decirse no es que una forma de vida es mejor que otra, sino que es un punto de un problema mucho más profundo. Y aquí cito a Thompson en Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Dice que el testimonio histórico no es sencillamente uno de cambio tecnológico neutral e inevitable, sino también de explotación y resistencia a la explotación. Y que los valores son susceptibles de ser perdidos y encontrados. Finalmente, pues, ya cerraré con esta idea respecto al ocio para contrarrestar el tedio. En tanto que el ocio ofrece sentido al tiempo que ocupamos en él, principalmente por tratarse de una actividad libre y fundada en nuestra voluntad, lejos de toda obligación y más bien cercana a nuestros gustos, a nuestras aficiones. Desde esta perspectiva, pues el ocio y la vida contemplativa se presentan como actividades que enriquecen y potencian el ser, a la vez que son condición de posibilidad para otorgar sentido al tiempo. Porque también el ocio, en ese sentido, nos hace conscientes de nuestra propia potencia. El trabajo también nos puede hacer conscientes de nuestra propia potencia, pero solo cuando nos permite desarrollar nuestras capacidades. Cuando no, cuando se trata de un trabajo alienado, pues hay mucho sufrimiento porque uno no logra ser consciente de su propia potencia, ¿no? Y esto lo vemos desgraciadamente en la vida cotidiana, ¿no? Es la gente que tiene que dedicarse muchas veces toda su vida a un trabajo que no le gusta o tiene tanta dependencia al trabajo que el momento que llegan de trabajar, pues me enferman y mueren, ¿no? Entonces, sí es algo que pues, nos da mucho que pensar y bueno, gracias ahí por escuchar. No sé, con lo del tiempo, yo creo que van a cortar la transmisión y luego damos lugar a preguntas, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo y tenemos que terminar la transmisión, pero les invitamos, como ya mencionó el maestro, a quedarse para un espacio de preguntas.